En Aguascalientes, la prevalencia de enfermedad renal crónica es alarmante, teniendo como causas principales el alto contenido de metales en el agua potable, el uso de pesticidas, así como causas desconocidas. El exceso de tejido adiposo ocasiona daño renal a través de patologías secundarias o alteraciones anatómicas y hemodinámicas en el riñón. La investigación en la adolescencia es escasa, a ser considerado un grupo etario aparentemente sano. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, composición corporal y función renal en adolescentes. Comenzamos. Recientemente, la licenciada en nutrición Fernanda Stephanie Espinosa López presentó su trabajo de tesis titulado Relación entre la composición corporal y la dieta con la función renal durante la adolescencia, para obtener el grado de maestra en investigación biomédica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su estudio busca contribuir a la prevención de la enfermedad renal crónica, la cual es una patología de alta prevalencia en el estado de Aguascalientes. La valoración de la composición corporal es una herramienta adecuada para identificar o prevenir patologías, debido a que los cambios en los comportamientos corporales, principalmente en la adolescencia, pueden llegar a provocar alteraciones en el organismo que deriven en la generación de patologías y comorbilidades asociadas. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerda que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la composición corporal y funcional renal en adolescentes. Yo creo que siempre vemos esta parte de la función renal o, daño renal en adultos, pero no nos enfocamos en los adolescentes, que también es parte importante, que también tenemos que estar al pendiente. Y para ello nos acompaña la doctora Judith Martín del Campo Cervantes, quien es profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, Judith, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablarnos sobre este tema. No, muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar las preguntas con nuestra invitada en un momento más, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria de las enfermedades comunes en los adolescentes. ¿Qué enfermedades son comunes en los adolescentes? Aquí ya depende tanto si la paciente es hombre o mujer. Si es mujer puede ser una causa como síndrome de ovario poliquístico, y ya yéndonos tanto hombre como mujer pueden ser casos como de anemia, diabetes, en estos casos más asociado a la mujer en síndrome de ovario poliquístico. Ya se ve incluso más casos de resistencia a la insulina. Pues podría ser los que son los trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad, que son los más comunes, o también hay algunos trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, también son los más frecuentes. Pues principalmente en la actualidad creo que la ansiedad y la depresión, y ligado a mi carrera, creo que de ahí se deriva el sobrepeso y la obesidad, que va un poco en conjunto, que pues consumen muchos alimentos altos en azúcares, esto pues para elevar sus niveles de felicidad, digámoslo en cierta manera. Pues principalmente obesidad, diabetes, incluso la ansiedad por la etapa de la adolescencia. Yo creo que hay bastantes por malnutrición, porque consumen muchos alimentos chatarra, que es una de las causas más comunes de obesidad, que es una de las causas, más bien uno de los problemas de salud en los adolescentes, la obesidad, ¿verdad? Por lo que consumen.
y tenemos también problemas con lo que ven los adolescentes por nuestro famoso aparatito de los celulares, lo que consumen también visualmente, y eso conlleva también trastornos psicosomáticos muy importantes en los adolescentes. Entonces la educación, el que les demos nosotros los padres a los hijos, la atención va a ser muy importante, tanto para su salud mental como física. ¿Cuáles pudieran ser las causas de una enfermedad renal en un adolescente? Pues en adolescentes, ya que son personas más jóvenes, pues puede ser más que nada por algún trastorno congénito, como lo puede ser el riñón en herradura. Yo pienso que más que nada pues podría ser algo hereditario, algo genético, o si estamos hablando, sí, pues por ejemplo aquí tenemos cerca Calvillo y muchas personas tienen riñones más chiquitos, entonces pues lo genético creo que es lo más propenso. Pues que ahorita es muy común el consumo excesivo de alcohol, también de bebidas como los refrescos o altas en azúcares, y un consumo muy bajo de agua. Pues el bajo consumo de agua y el alto consumo de refrescos, azúcares, alcohol, y pues el bajo consumo de verduras incluso. Sobre todo la alimentación porque conlleva muchos problemas que pues precisamente van a desencadenar en ya problemas ya serios en cuanto a nuestra estabilidad corporal, ¿verdad? Como los riñones. Hay que consumen demasiados refrescos, consumen demasiados carbohidratos de diferentes formas, y esto acumula mucho trabajo para los riñones, ¿verdad? Que son los filtros de nuestro cuerpo. Y ahí vienen ya las deficiencias renales que pueden ocurrir en los adolescentes. Como vuelvo a repetir, no quiero ser muy enfático en esto, pero es la alimentación, la nutrición que debemos de darle a nuestros hijos, el cuidado en lo que consumen, ¿no? Yo creo que es lo que les puedo decir. Sí, muchas gracias. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Doctora, ¿cómo observa este sondeo? Si hay conocimiento de las enfermedades en adolescentes, de esta parte también de daño renal, o falta información sobre esto. Pues creo que sí falta un poco de entendimiento de qué es la enfermedad renal y qué se considera una enfermedad, ¿no? Bien dijeron que en la adolescencia ellos lo que más consideraban eran situaciones mentales, ¿no? Psicológicas, pero ciertamente nosotros en el país tenemos una prevalencia de sobrepeso y de obesidad muy alarmante, ¿no? Ya somos 7 de cada 10 mexicanos tienen alguna alteración en su composición corporal en relación a la cantidad de grasa. Y eso sí lo vemos en edades de menos de 20 años, que eso es lo que aquí nos llamó la atención, también predomina. Entonces, realmente yo pienso que la principal enfermedad que se tiene en la adolescencia viene en relación a cómo está nuestra composición corporal, porque sí tenemos mucho sobrepeso y obesidad, que eso después, conforme va pasando el tiempo o los años, digámoslo así, pues nos desarrollan otras situaciones. Pero ciertamente también la parte psicológica viene a ser ahora un parteaguas que también tenemos que estar considerando y no nada más pensarlo en una persona adulta joven o adulta mayor, ¿no? Porque pues se da como por de hecho de, bueno, es que ella está trabajando, ya tiene otras preocupaciones. Claro. Un adolescente que tiene nada más que estudiar, ¿no? O ese es el supuesto, pero ya tenemos muchos adolescentes que estudian y trabajan, no tienen situaciones particulares en casa, que también vienen a ocasionar alteraciones en su salud, no nada más en lo que comen, sino también en situaciones hormonales que les pueden desarrollar algún otro tipo de enfermedad posteriormente. Claro, y esto es lo que tenemos que cuidar. Sí. Mencionó el término, de composición corporal. Sí. ¿Cuál es la importancia de esto? La composición corporal nos habla de qué es lo que conforma nuestro cuerpo, ¿sí? Dependiendo del tipo de modelo de composición corporal, pues podemos hablar que el cuerpo se puede componer, ¿sí?, de grasa
y de masa libre de grasa. Dentro de esta masa libre de grasa encontramos el hueso, el músculo, líquidos, etcétera, ¿no? Que ese es el modelo bicompartimental, que es el más estudiado y el más utilizado, ¿sí? Pero lo podemos ahora sí que hacer cada vez más detallado, incluso irnos hasta un nivel celular o atómico de cómo está compuesto nuestro cuerpo en relación a los componentes químicos. Sí, o sea, sí es un poco complicado de entender, pero es parte de, de todo lo que yo creo que compone, lo que ¿no? normalmente entendemos con composición corporal es cuánto músculo y cuánta grasa tengo, ¿no? Pero no es nada más el músculo o la grasa, sino que también existe el hueso y pues otros, ahora sí que componentes en cantidades un poco más pequeñas, pero que constituyen nuestro cuerpo. Claro. ¿Y de qué depende nuestra composición corporal? Depende inicialmente de nuestra genética, ¿sí? Posteriormente, en los primeros meses de vida, el cómo nos alimentan, ¿sí? Porque luego también pensamos que, el bebé, no sé, uno cuando ya está comiendo, pues que coma de a poquito en poquito, que coma mucho o él solito se va a saciar. Entonces, también la forma en la que nos presentan los alimentos por primera vez y también el tipo de actividad física que hagan, eso es lo que va a dictaminar qué tipo de composición corporal vamos a tener. Conforme vamos creciendo, vamos cambiando esta composición corporal. Cuando estamos muy pequeños, bebés, nacemos con mucha agua y esa agua se va eliminando y tenemos una mayor cantidad de grasa sobre el músculo, pero conforme vamos creciendo, ¿sí? Pues ya se va haciendo como equiparable o va ganando terreno el hueso y el músculo sobre la grasa, ¿sí? Y ahí viene a ser muy importante cómo nos dan de comer cuando estamos en preescolar, escolar, ¿no? Porque ciertamente ese exceso de calorías o esa insuficiencia de calorías tiene efecto sobre esta genética y en si vamos a retener el alimento o la energía en forma de grasa o si la vamos a utilizar. Y conforme va pasando nuestro tiempo, pues ya llegamos a un adulto mayor que vuelve a revertir un poco en que gana un poco más de grasa sobre el músculo que tiene. Sí, hay que como entender toda esta parte, para alimentarnos correctamente. Claro, también. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud con el tema del día de hoy, composición corporal y función renal en adolescentes. Pero antes de que continuemos las preguntas a nuestra invitada del día de hoy, vamos a ver una cápsula de la Universidad Autónoma Metropolitana sobre qué es la composición corporal. La composición corporal va más allá de solo el peso corporal. Hablando a nivel de tejidos y órganos, el cuerpo consta de componentes como el tejido adiposo, músculo esquelético, vísceras y hueso. Algunos componentes son órganos como cerebro, corazón, hígado y vaso. Otros, como el tejido adiposo y el músculo esquelético, están distribuidos en todo el cuerpo. En el ámbito nutricional es importante conocer los siguientes componentes corporales. 1. Masa grasa o tejido adiposo, el cual está formado por células adiposas. La grasa corporal tiene un papel importante como grasa de reserva o almacenamiento y en el metabolismo hormonal. Tiene variaciones a lo largo de la vida, también varía por el sexo, edad, deporte que se practique, entre algunos otros factores. En adultos se considera saludable tener hasta 30% de grasa corporal total en mujeres y 24% en hombres. De acuerdo a su localización podemos clasificarla como grasa subcutánea, que es la que está ubicada debajo de la piel y la cual puede aumentar indefinidamente y es en donde se encuentran los mayores almacenes de grasa.
Y también tenemos grasa visceral, que es aquella que rodea órganos principales y funciona como protección. Sin embargo, cuando está en exceso, se relaciona con mayor riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, resistencia a la insulina, esteatosis hepática, hipertensión arterial, hipotiroidismo, cáncer, enfermedades autoinmunes, etc. Una medida sencilla que también se considera indicador de exceso de grasa a nivel abdominal es la circunferencia de cintura. En mujeres mexicanas se recomienda sea menor o igual a 80 centímetros y en hombres mexicanos menor o igual a 90 centímetros, esto para disminuir riesgos de salud. La masa libre de grasa es la suma de tejido musculoesquelético, tejido óseo, órganos y líquidos corporales. Una parte importante es la masa muscular. Conocer tu masa muscular permite evaluar el entrenamiento físico, conocer si el programa de alimentación aporta la suficiente cantidad de proteína, que el descanso sea suficiente, ayuda a prevenir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, la fragilidad o debilidad muscular. En adultos se considera aceptable tener como mínimo 24% de masa muscular en mujeres y 33% en hombres. Finalmente tenemos el agua corporal, que constituye más de la mitad, de un 50 a un 65% del peso total del cuerpo. Conocer la cantidad de líquidos que existen en el cuerpo permite prevenir o diagnosticar deshidratación o retención de líquidos y así diseñar una estrategia de hidratación adecuada. Ahora, seguramente te estás preguntando, ¿cómo medir la composición corporal? Existen diversos métodos, técnicas y grados de complejidad que permiten determinarla. Los más utilizados para la evaluación nutricional son la antropometría, método en el cual se miden diversos parámetros como peso, estatura, pliegues subcutáneos, circunferencias y diámetros óseos. Posteriormente, por medio de ecuaciones se calcula la composición corporal. Otro método también utilizado es la impedancia eléctrica o bioeléctrica, que se basa en la naturaleza de la conducción de la corriente eléctrica a través de tejidos biológicos. Es seguro, es fácil, de fácil aplicación, rápido, no invasivo y de buena precisión. Debes asegurarte que te mide un profesional calificado para ello para obtener resultados confiables y replicables. El conocer tu composición corporal es de gran importancia, independientemente de tu objetivo nutricional. Si necesitas bajar de peso, para asegurarte que sea de forma saludable y que lo que se esté perdiendo sea efectivamente grasa. Si buscas aumentar masa muscular, para corroborar que el aumento de peso se dé por masa muscular y no por grasa. Si tu peso es adecuado pero buscas recomposición corporal, aunque tu peso no se modifique, tu composición corporal puede cambiar y debe monitorearse también. Si practicas algún deporte o disciplina, existen modificaciones en la composición corporal que te permiten un mejor rendimiento. Por tanto, ir más allá del peso y conocer tu composición corporal te ayudará a lograr tus objetivos. Espero este video haya sido de tu interés. Para más información, dudas y o comentarios, contáctanos por correo electrónico o WhatsApp. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, continuamos. Ya vimos en la cápsula todo lo que es esta parte, bueno, de la composición corporal, pero bueno, ¿existe una composición corporal ideal de acuerdo a la edad, género o actividad? Del género, sí. La edad, como ya te decía, pues depende, nacemos con más grasita y luego se hace un poco más de músculo y luego ya al final de la vida vuelve a tener un poco más de cantidad la grasa, pero el género sí implica muchos cambios fenotípicos, pues en relación ahora sí de la genética. La mujer está, digamos, creada o nuestra composición corporal está más a favor de tener un poco más de grasa. Esta grasa se queda con la finalidad
de embarazarse, de tener una lactancia y de, ahora sí, de los cambios hormonales que tenemos cada mes, ¿no? Mientras que un hombre, por el hecho de tener la testosterona o esta hormona específica, esteroidea de los hombres, lo que hace es que mejora la síntesis muscular. Por eso un hombre va a tener un poco más de músculo y menos grasa, y una mujer va a tener más grasa y un poco menos músculo. También viene a ser en relación a, porque luego me pasa, ¿no? Es que van dos personas, una pareja, y el hombre baja en 3 segundos de peso y sube de músculo, y la mujer hizo 20 cosas diferentes y no hubo este cambio. Y eso es en relación a las hormonas que nosotros tenemos, y el cómo eso regula la cantidad de grasa que podemos perder o la cantidad de músculo que podemos llegar a ganar. Entonces, sí va en relación más bien, yo creo, del género. De la etapa, pues, digamos, en la mujer tenemos nada más 2 etapas diferentes, dejando fuera adolescencia y edad pediátrica, pero tendríamos el embarazo y la lactancia. Ahí sí se tiene que modificar, e incluso la ganancia de peso es a través de grasa, porque eso es lo que nos va a llevar a crear nueva vida y a mantener esa generación de leche, ¿no? Posteriormente. Bueno, ahora entendemos por qué son las cosas de esa forma, sí, ¿no? cómo cambia, ¿no? Así es. Y bueno, las desproporciones o desequilibrios en nuestra composición corporal, bueno, ¿pueden afectar nuestra salud? ¿De qué manera? Sí, definitivamente el hecho de tener un poco más de grasa de la que deberíamos afecta a todo nuestro cuerpo, ¿no? Hormonalmente nos pone en un estado proinflamatorio, entonces esto uno pensaría, ay, pero ¿por qué es malo? Porque el tipo de hormonas que tenemos va a hacer que pues estemos más decaídos, con más fatiga, menos activos neurológicamente hablando, pero también afecta sistémicamente. Ya si este exceso de grasa se mantiene por mucho tiempo, va a crear, por ejemplo, un aumento en los triglicéridos y en el colesterol en la sangre, que eso nos puede ocasionar que se depositen estos componentes en las arterias y en las venas, y eso nos va a dar un proceso de hipertensión arterial, ¿no? Si esto se mantiene por más tiempo, puede llegar incluso a cerrar completamente una vena, ¿no? Y pues eso, todas las complicaciones que trae, que si no se atiende a tiempo, pues incluso la persona cae en un infarto, ¿no? Pero también veo en relación al proceso reproductivo, por ejemplo, en las mujeres, modifica mucho tanto el exceso como la deficiencia. Cuando no tenemos suficiente grasa, no menstruamos, y al no menstruar, pues, cómo ver este proceso reproductivo, ¿no? Y eso también afecta el cómo nos comportamos, somos más, ¿cómo se dice? Como más sensibles, pero más, de maneras más toscas, ¿no? Y cuando estamos en un exceso, pues puede generar, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, porque la grasa genera cortisol, el cortisol altera otras hormonas que nos va a ocasionar el crecimiento de quistes en el útero, ¿no? En el hombre, el exceso, que yo siempre les digo a mis alumnos, los hombres en lo único que nos ganan de enfermedades es en las cardíacas. Las mujeres estamos protegidas por los estrógenos, pero los hombres no. Entonces, digamos que ese exceso de grasa corporal al hombre es más fácil que posteriormente le ocasione un infarto o una enfermedad cardíaca que a una mujer. Entonces, sí tienen implicaciones mucho. Y también luego tengo alumnos o pacientes que van a la clínica que quieren tener mucho músculo, ¿no? Pero ese músculo, ¿cómo lo estamos obteniendo? ¿Qué tipo de ejercicio? Y siempre buscan como la salida fácil, ¿no? ¿Qué me puede dar para crear más músculo? Ah, no, pues es que voy a empezar a tomar algún tipo de polvo, algún tipo de suplemento, pero ese exceso de músculo, si no se está haciendo de forma adecuada, pues digamos que altera la función en relación al movimiento, ¿no? No sé si han visto los fisicoculturistas, no se pueden agachar, dejan de tener flexibilidad. Por esa ganancia de músculo limita el movimiento de los tendones y los ligamentos. Entonces, realmente lo que buscamos es tener una composición lo más parecida a lo ideal, pero que sea también funcional para la persona. Claro, sí, que no nos limiten otras cosas.
Sí, definitivamente. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de conocer nuestra composición corporal? Yo creo que nos podemos dar o crear objetivos muy particulares. Si ya nos crean y nos dicen, tienes tanto porcentaje de agua, te falta hidratarte mejor, te falta tener un poco más de músculo en ciertas áreas de tu cuerpo, o necesitas bajar tanta cantidad de grasa, ¿sí? Entonces ya podemos enfocar un tratamiento nutricional de una forma un poco más específica, pero siempre de la mano también de una actividad física. Entonces ya vamos como más entendidos a qué es lo que necesitamos hacer y ya podemos llegar con el, no sé, con el licenciado de Cultura Física, con algún entrenador, específicamente decirle, a ver, me están dando esto, ¿cómo puedo mejorar en estos aspectos? Y pues esto es paulatino, entender que una modificación de composición corporal no se da en 1, 2 o 3 semanas, ¿sí? Tarda este proceso porque es modificar la forma en la que normalmente funciona el cuerpo o que está acostumbrado a funcionar de cierta manera. Y entonces pues vamos a ver ya ahora sí que modificaciones paulatinas, yo creo que como cada mes, cada 2 meses. Entonces si es a largo plazo o a mediano plazo, pero si una persona lo hace para disminuir de peso, pues puede que no vea ese efecto, ¿no? Puede tener el mismo peso, pero ya va cambiando la composición corporal a una que sea más benéfica o más saludable. Sí, también esta paciencia. Paciencia. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Vamos a seguir las preguntas con nuestra invitada del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula de medicina y salud pública sobre la enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal. Tus riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que luego se expulsan con la orina. En las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, puedes tener pocas señales o pocos síntomas. La enfermedad renal crónica puede no manifestarse hasta que la función renal se vea totalmente afectada. Síntomas. Las señales y síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan con el paso del tiempo si el daño renal avanza lentamente. Pérdida de apetito, fatiga, problemas para dormir, calambres musculares, hinchazón de pies y tobillos, dolor en el pecho y presión arterial alta. El tratamiento de una enfermedad renal crónica se centra en retrasar el avance del daño renal mediante el control de la causa no diagnosticada. La enfermedad renal crónica puede convertirse en una insuficiencia renal terminal, la cual es mortal si no se realizan filtraciones artificiales o un trasplante renal. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y vamos a continuar con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Pues bueno, doctora Judith, ya vimos la cápsula de lo que es la enfermedad renal, pero nos gustaría que usted nos dijera, bueno, ¿qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es una alteración en la filtración de los desechos que se producen del metabolismo por parte del riñón. El riñón lo que hace es que genera la orina, ¿no? O sea, todo el mundo ubicamos, riñón, orina. Pero en esta orina hay diferentes componentes que van relacionados con el metabolismo que tenemos de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los lípidos, pero esencialmente de las proteínas, ¿sí? Cuando estas proteínas pasan del riñón hacia la orina, empieza este daño renal o esta modificación en la estructura de la célula funcional. En el riñón se llama nefrona. Entonces, esta nefrona empieza a dejar pasar
proteína, pero esa proteína es muy importante para nuestro cuerpo. Entonces, esta pérdida implica alteraciones, no nada más en la estructura del riñón, sino también de sus demás funciones. Y una de las principales funciones que tiene el riñón, hablando hormonalmente, es el mantener nuestra presión arterial. Entonces, por eso siempre vemos mucho la relación de enfermedad renal crónica con una hipertensión arterial sistémica, ¿sí? Pero esto tiene diferentes etapas, ¿no? Como lo decían en la cápsula, normalmente vemos los síntomas ya cuando estamos en una etapa avanzada. Digamos, son 5 etapas. En la etapa 1 y 2 de esta enfermedad renal, si lo observamos al momento de sacar sangre, hacemos nosotros modificaciones en relación a la dieta y la cantidad de proteínas que consume una persona y la cantidad de líquido que toma, y podemos, digamos, enlentecer el proceso o incluso llegar a poder ganar función renal. Cuando estamos en la etapa 3, ya empezamos a hacer una restricción más fuerte en relación a las proteínas, preparándonos a tratar de detener lo más que se pueda el proceso, porque si ya llegamos a una etapa 4, es una etapa antes de una diálisis, y esa es una dieta muy pobre en proteínas, modificada en potasio, en sodio, en fósforo, en magnesio, entonces realmente es una dieta muy restrictiva. Y ahí la idea es pues preparar a la persona tristemente a una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, que era lo que comentaban de que tiene que filtrar la sangre otro aparato o otra parte de nuestro cuerpo para evitar que esos desechos se acumulen en la sangre y ocasionen que nos muramos, ¿no? Claro. Entonces sí, esta es una enfermedad que es muy prevalente aquí en el estado, se encuentra en muchas personas, pero también como es una enfermedad que no duele, ¿sí? Digamos, es una enfermedad medio silenciosa, pero ya cuando empieza a generar la sintomatología, pues ya estamos en etapas muy difíciles de controlar y que van a derivar en esta infiltración externa de la sangre, ¿sí? Pero ciertamente es una enfermedad que pudiéramos prevenir si estamos en la etapa 1 o 2, o incluso desde antes si yo ya sé que tengo familiares o antecedentes de esta enfermedad. Así es, importantísima la prevención. Y bueno, ¿por qué es importante el estudio de la enfermedad renal en adolescentes en nuestro estado? Verás, ahora sí que la idea de la investigación nace de un intento de entender el por qué esta enfermedad renal crónica es tan prevalente en el estado. Porque, como te lo comento, siempre vemos ya al paciente ya cuando está en estadios muy avanzados, pero tenemos como 2 picos. Uno en edad adulto, digamos 30, 50 años, pero también hay mucha infantil. Pero la parte media, como que es un espacio que nadie ha estudiado. ¿Por qué? Porque el adolescente normalmente es un chico o chica que uno pensaría que no tiene ningún tipo de enfermedad. Es sano, aparentemente, ¿sí? A menos de que ya tenga algún síntoma muy particular, ¿no? Pero en general es una población que nadie estudia. Se enfocan mucho a los infantiles, ¿sí? Digamos menos de 6 años, o ya un adulto 20, 30, 40 años en adelante, ¿no? Pero este espacio, que es en donde se puede generar muchísima prevención, no estaba estudiado. Entonces de ahí nace el buscar qué está pasando con nuestros adolescentes y tratar de buscar si hay alguna relación o alguna situación que podamos identificar que pueda generar o que se pueda relacionar con la presencia de esta enfermedad renal. Entonces, la realidad es que lo más sencillo era hacerles cómo están comiendo, la composición corporal, sacarles sangre para valorar si estaban enfermos o qué tipo de cifras manejaban, y empezar a estudiar a esta población que normalmente pues uno piensa, no les pasa nada, no están chicos. Sí, ¿no? Son jóvenes, sanos y todo, como dices. Sí. Sí, entonces es importantísimo verlo desde nuestros niños, pero nuestros adolescentes también. Importante estar al pendiente. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que llevan a los adolescentes de nuestro estado, a padecer esta enfermedad?
Nosotros al estar evaluando, digo nosotros porque es un equipo de trabajo multidisciplinario, empezamos a buscar qué había en reportado, ¿no? Okay. ¿Qué alteraciones o qué es lo que está pasando en el estado? Si bien hay algo ahí porque podríamos pensar que en cierto lado del estado hay una mayor cantidad de personas, se hablaba de metales pesados en el agua de todo el estado. Se habla también de alteraciones genéticas en relación a de que los riñones no crecen como deberían de ser, son más pequeñitos y al ser un poco más pequeños o incluso están modificados en su anatomía, pues no tienen la función que deberían. Por eso tenemos ese pico en los niños, ¿no? Okay. Pero en relación a esto, después veíamos, bueno, ¿qué es lo que más hay reportado en la adolescencia como una enfermedad? Pues la única es el sobrepeso y la obesidad. Okay, ¿Sí? Entonces, si ya un adolescente ya empieza a tener un mayor peso del que debería de tener para su edad y para su talla, ¿cómo es que este peso afecta a la función renal? Y resulta que empezando a leer acerca de esto, vimos que la grasa visceral, que es decir, que es la que está alrededor de cualquier órgano, cuando tenemos un exceso de esta, porque nos alimentamos muy mal, la mayoría de las veces es por eso, ¿sí? Se va metiendo hacia el órgano. Y al meterse al órgano, afecta sus funciones. Pero esa grasa, una vez que se mete, pues genera una alteración que ya no se puede eliminar, ¿sí? Y ahí es lo impactante y lo importante. Impactante porque sí estamos viendo que sí se puede llegar a crear una alteración por el exceso de grasa generado por una mala alimentación, pero que si lo vemos, si ya tenemos a un niño de 5 o 6 años que tiene un exceso de peso, no hablamos de exceso de grasa, de un exceso de peso. ¿Sí? Y lo podemos estar pues ayudándolo o enfocándolo a que ese peso ya no siga aumentando y lo que vaya a la par sea el aumento de la talla. Entonces en algún momento va a desaparecer ese exceso de peso por el simple crecimiento, ¿sí? Y eso evitamos que genere esos daños de esa grasa visceral. Entonces la verdad es que es muy interesante el hablar con un adolescente, de ver cómo se alimenta, pero es aún más impactante hablar con el papá del adolescente, ¿sí? Porque realmente en donde vemos el efecto es que el adolescente va a comer o se influencia por sus amigos y por el ambiente en el que está, ¿no? Digamos, nosotros evaluamos en preparatoria, entonces en esta etapa de preparatoria, qué tipo de actividades realizaban, con qué personas estaban, como el grupito de amigos, pero también el hablar con el papá, el que tanto está interesado en la salud del hijo, el cómo realmente quiere apoyarlo a que cambie estas actitudes y se genere un efecto positivo, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, cuando aquí llegan niños con exceso de peso, vemos al niño, pero realmente vemos a los papás y al ambiente en el que están, porque están inmersos en un ambiente que le decimos obesiógeno. Pues lo único que hay son alimentos con exceso de calorías y por eso el niño va a crecer con una tendencia a un aumento de peso. En cambio, si lo modificamos o lo vemos de forma diferente y anexamos a toda la familia o a todo el núcleo familiar, pues tenemos un efecto no solo en el niño, ¿no? Sino también en toda una familia, que a la larga nos va a disminuir esa prevalencia de diversas enfermedades. Sí, tenemos que enfocarnos en todos. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa, Cuidando mi Salud. Estamos en la recta final del programa del día de hoy, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas para nuestra invitada. Vamos a continuar, doctora Judith. Bueno, ¿qué tiene que ver la composición corporal de los adolescentes con la enfermedad renal crónica?
Bien, la forma en la que nosotros planteamos era ver qué tanto realmente estaba pasando un exceso de grasa corporal en el paciente o en el adolescente y cómo esto se podía relacionar con sus valores sanguíneos de creatinina, de cistatina, de glucosa, etcétera, ¿no? Porque les hacíamos un panel de pruebas bioquímicas. Y aquí digamos, la asociación que tratamos de ver era si la persona tiene una mayor cantidad de grasa, que la función renal disminuyera o estuviera menor a como debería de estar para su edad. Un adolescente debe de tener un proceso de hiperfiltración. Te voy a explicar qué es. Digamos que, ¿cómo mido yo si mi función funciona o no? Yo saco en sangre una molécula que se llama creatinina. Esa la utilizo en una fórmula por edad, por género, y me va a decir un numerito. Si ese numerito es arriba de 100 o arriba de 90, estamos bien, ¿sí? Pero conforme van pasando el tiempo, situaciones en la vida, etcétera, puede llegar a disminuir. Si este numerito disminuye más de 85, ya empezamos en un estadio 1 de una enfermedad renal. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nosotros queríamos ver es qué tanto de las personas que ya no salían con la creatinina o con alguna otra molécula, como la cistatina, alteradas, tenían un exceso de grasa corporal. Y también medimos a personas que tenían una adecuada cantidad de grasa y si tenían o cómo se encontraba su creatinina, y personas que tenían una menor cantidad de grasa contra esa, ¿no? Como para valorar si realmente existe algo en relación a qué cantidad de grasa tiene una persona contra, pues ahora sí, su función renal, ¿sí? Aquí lo que encontramos o lo que detectamos, valoramos a muchos adolescentes. El primer, digamos, ahora sí que yo veo el primer impedimento fue, como son menores de edad, que los padres o los tutores nos permitieran evaluarlos, que nos dejaran hablar con el chico o la chica, sacarle cómo comía 3 veces a la semana. La composición corporal la hicimos por una bioimpedancia eléctrica, que es muy específica, te dice por cada parte del cuerpo qué cantidad de músculo y de grasa tienes. ¿Sí? Entonces lo que nosotros valorábamos era la grasa abdominal. Entonces determinamos eso. Y luego les tenemos que sacar sangre y una muestra de orina. Entonces había personas que ya estaban como muy acostumbradas a esto, porque hay una estrategia estatal de evaluación del estado renal en niños, que los tamizaron en secundaria. Entonces eran unos que ya estaban en preparatoria y pues decían, esto es el seguimiento, ¿no? Está bien. Pero lo que empezamos a encontrar fueron situaciones muy impactantes, de que teníamos a personas que tú las veías y decías, él está delgado, pero realmente tiene exceso de grasa. Y empezamos a ver cómo ya estaban afectadas su función renal. Yo esperaba realmente no encontrar, la esperanza era no ver alteraciones en el adolescente, porque son adolescentes. Pero encontramos ya a adolescentes con presión arterial alta, ya con problemas de colesterol, de triglicéridos, y ya con problemas renales, que si no les hubiéramos hecho el estudio, jamás se hubieran dado cuenta de que ya estaban enfermos. Entonces ya los derivamos y pues estamos ahorita buscando la manera de reportar estos datos, de publicarlos, porque sí es importante entender que no es nada más dejar al adolescente ser, sino seguir esa guía, y ya no es nada más una guía de qué va a estudiar o qué, no sé, como actividades que tenga que realizar, sino también prepararlo a ser responsable de su alimentación y de su composición corporal. Si yo ya estoy viendo que estoy ganando peso o que no me estoy activando mucho físicamente, que me la paso jugando, viendo el teléfono, etcétera, pues tratar de incentivarlos, ¿no? Porque al final de cuentas ese va a ser el adulto que después va a generar que lo esté viendo un médico, un nefrólogo, un intensivista, un internista, etcétera, ¿no? A mí una de las cosas que me impactó era ver cómo comen, porque teníamos recordatorios de 24 horas de lo que comían, de 300 calorías, porque tomaban una leche en la mañana, se iban a la escuela, regresaban en la noche y se tomaban un cornflakes con leche, y ya. Y teníamos el contrario, el exceso. Un chico de casi 6,000 calorías, que no desayuna nada, pero a las 3 de la tarde se comió 20 alitas,
con un refrescote y ya no cenó. Y ¿no? O sea, la verdad es que la alimentación del adolescente es muy dispar. Encontramos, otra vez vuelvo a lo mismo, eran menores de edad. Muchos que ya consumían bebidas alcohólicas en cantidades exageradas y todo esto está afectando a su riñón, a su estómago, a su hígado, a su corazón, ¿no? Entonces sí tenemos mucho de dónde prevenir y de dónde estar teniendo intervenciones muy específicas. Sí, claro, sí. Y como papás, pues somos los principales en poner atención en esto. Y bueno, doctora Judith, ¿cómo se puede diseñar un plan de alimentación encaminado a la prevención de y, bueno, muchas otras enfermedades? Pues la verdad es primero conocer cómo comemos, cuál es nuestro día a día, qué disponibilidad de alimentos tenemos y en relación a esto crear platillos o cantidades que sí podemos llegar a consumir, porque realmente si no tenemos ninguna enfermedad o ninguna alteración, podríamos comer de todo. El problema es que no comemos un pedacito, ¿no? Nos atascamos. ¿No? Que hace rato estaba viendo. El problema no es el ceviche, son las 22 tostadas que me tomo con el ceviche. Bueno. ¿No? O sea, la verdad es que dejamos de percibir que estás comiendo demasiadas tostadas, que son hidratos de carbono, que sí podías comer 1 o 2, pero ya llevas 5 o 6, ¿no? Entonces, sí tenemos que mesurarnos en relación a las cantidades, pero ver también que nuestra dieta sea muy variada en cada tiempo de comida. Y lo peor que siempre podemos hacer es dejar de comer algún tiempo de comida. ¿No? O sea, sí tenemos que estar comiendo un desayuno, una comida, una cena, dependiendo de la etapa, es ver si tenemos o no colaciones, o también de la disponibilidad del tiempo. Y todo esto en enfocar a no generar alguna enfermedad. Pero si ya tenemos una enfermedad, es valorar bien qué tipo de enfermedad tienes, cómo la vamos a medir y cómo vamos a medir el efecto de la dieta. No es nada más por peso, sino, es que ya le bajó el colesterol. Es que ya le subió este otro marcador, ¿no? Y eso pues nos ayuda a individualizar a cada persona o a cada núcleo familiar con la finalidad de que pues estemos sanos, ¿no? Sí, así es. Y como bien lo mencionan, no, pues nada más es limitarnos, no prohibirnos, pero no prohibirnos, pero sí limitarnos, que esto es lo que debemos hacer. Y bueno, además de la dieta, bueno, ¿qué otros aspectos son importantes a considerar para mejorar la composición corporal de la prevención de la enfermedad renal crónica? Pues no nomás de la prevención de la enfermedad renal crónica, un plan de alimentación sin actividad física se queda a la mitad. Entonces sí tenemos que estarnos moviendo y es que ese movimiento sea efectivo. Y también va en relación mucho a lo que nos gusta a cada persona hacer, ¿no? Luego me toca ver a personas que van caminando, según ellos haciendo ejercicio, pero van ahí con sus calmas, ¿no? O sea, realmente qué efecto tiene. Y también no es, bueno, entonces me estás diciendo que haga una actividad física intensa. No, porque luego también los que son muy intensos no comen bien y tienen deficiencias de micronutrientes. Entonces sí, siempre es un equilibrio de buscar qué puedes hacer para que no te duela la rodilla. Claro, ¿no? sí. Así ya tienes algo, ¿no? Que sí puedas realmente hacerlo. No implica, es que se tiene que inscribir a un gimnasio o una alberca. No, realmente podemos hacer muchas actividades físicas que nos apoyen a este plan de alimentación con la finalidad no solo de no tener enfermedad renal, sino cualquier tipo de enfermedad, ¿no? En relación a la enfermedad renal, si ya tenemos como ciertos puntitos rojos, pues también sería valorar una restricción de proteínas y estar siempre, una de las cosas que yo creo que muchas personas no cumplen es la cantidad de agua simple en el día. Porque hay personas que me pueden decir, yo tomo 2 litros. Pero ¿de qué son esos 2 litros? No, pues 1 litro es de café y el otro litro es de agua. No. A ver, necesito de 2 litros de agua simple. Y ahí es en donde claudicamos, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta el agua simple o que se le hace muy difícil estarla tomando y entendamos que el riñón necesita de esa agua. Claro. Para poder ser más eficiente. Entonces, yo diría dieta, agua y ejercicio. Sí, que sería como lo mejor.
Doctora, ¿podría darnos un mensaje final para nuestro público? Que bueno, el programa ya casi llega a su fin. Claro que sí, pues bueno, como parte de esta estrategia estatal estamos teniendo todos los miércoles una campaña de identificación o de tamizaje de enfermedad renal. Si a ustedes les interesa, favor de comunicarse a la unidad médico-didacta para generar su cita y poderles dar este tamizaje que es totalmente gratuito, y si les identificamos con alguna alteración, pues ya los derivamos a las personas correctas. Igual también es siempre promocionar los servicios con los que cuenta la unidad médico-didacta, que son ahora sí que todo, nutrición, optometría, estomatología, medicina, que nos aprovechen terapia física, y pues siempre tenemos una cuota preferencial para toda la comunidad universitaria, y pues ahora sí, utilícennos. Así es, definitivamente, que aprovechen todos que estos aprovechen servicios. todo lo que tienen. Muchísimas gracias, doctora De nada. Judith, por haber estado el día de hoy. Agradecemos a la doctora Judith Martín del Campo Cervantes por habernos acompañado en este tema. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro público, por haber estado con nosotros. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.